de este pueblo, licenciada en Ciencias Sociales y licenciada en Música, más de 30 años participando en el coro parroquial, 30 años como directora del coro y dirige la consagración de Jesús por María, es catequista. Démosle la bienvenida a nuestra hermana María Ángela Morales. Mi gran amigo, estudió directora primaria de bachillerato, pero paz y bien. Paz y bien. Ahora voy a lanzar un grito de guerra. El que no sepa, quiero que me acompañe fuerte. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? María Nadie Santísima. como María. Y después de María, nadie como San José. Tiene que repetir la consagración, ya se le está olvidando. Bueno, paz y bien es porque vengo de la familia franciscana, ¿verdad? Soy hija de San Francisco, ese gran pequeño santo que está ahí en la esquina, que es uno de los santos más importantes de la iglesia, porque fue un segundo Cristo, porque es una de las personas que se ha asemejado más a Cristo por su humildad, y también Jesús le regaló las llaves, o sea, fue la primera persona que tuvo las llaves de la crucifixión, por eso es un segundo Cristo. La Tao es lo que nos identifica como franciscanos, aunque ahora mucha gente utiliza la Tao sin ser franciscano, no sé si sabrán o no, pero bueno, es un símbolo bonito y mucha gente lo usa, pero es el distintivo de la familia franciscana. Es una T porque Francisco firmaba con una T porque le recordaba la cruz de Cristo. Y nadie como Dios, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, es el grito de guerra del lazo de amor mariano, que es responsable de la consagración a Jesús por María. Entonces, aquí tengo que reivindicar este lazo y estamos unos cuantos consagrados, porque toda esta charla, todo este movimiento de los consagrados a María viene gracias a ellos, al lazo de amor mariano. Y voy a comenzar explicando un poquito lo que es eso de dónde viene ese grito de quién como Dios, nadie como Dios. Es el grito que entabla en el cielo San Miguel Arcángel cuando sostiene una batalla contra el enemigo, contra el demonio. Cuando Dios creó el mundo, creó la tierra, creó todo, ¿verdad? Dios le dice a sus ángeles que Él iba a enviar a su hijo, que se iba a hacer hombre, y se iba a hacer hombre por medio de una mujer, y ellos, los ángeles, iban a tener que servirle a ese hombre y a esa mujer. Y ese ángel, que era el ángel más bello, ¿verdad? Quiso ser como Dios, y él dijo: yo no le voy a servir al hombre, mucho menos a una mujer. Y pega ese grito que dice non serviam, en latín dice no serviré. Y ahí es cuando sale San Miguel Arcángel con su espada y es arrojado al abismo, al infierno, en ese momento en que se crea el infierno, ¿verdad? Es arrojado con una parte de esos ángeles que en ese momento se convirtieron en humanos. Entonces, luego de que esos ángeles caen, llegan al Edén, donde están ya Adán y Eva, y ahí viene lo que se llama el pecado original. Pero antes de entrar en lo que es el pecado original, quiero que ustedes mismos puedan leer la cita. La primera es Apocalipsis 12, del 7 al 9. Si alguien la tiene, porque algunos se la pasaron. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Se pueden hacer para leer mi Entonces hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles se combatieron, pero no podían vencer, ya que no hubo lugar para ellos en el cielo. Y se fueron precipitando a la tierra el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, seductor del mundo entero, y sus ángeles fueron precipitados por él. Gracias.
cita en Isaías 14, del 12 al 15. Y la siguiente va a ser Lucas 10, 18, para que vayamos leyendo. ¿Cómo has caído desde el cielo, brillante estrella, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado a tierra? Tú, el vencedor de las naciones, te decías en tu corazón el cielo escalero. Encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de la asamblea me sentaré en lo último del norte. Subiré a la altura de las nubes, seré igual que el Altísimo. Mas ahí has caído a lo profundo en la hondura del abismo. Gracias. Entonces, fíjense, quiero hacer un poco dinámico, pero tenemos que trabajar con las escrituras, porque el tema se llama María en las escrituras. Entonces, todo lo que vayamos a decir, quiero fundamentarlo en las escrituras para que ustedes sepan de dónde salen las cosas, de dónde sale lo que nosotros creemos, y puedan, esto se llama apologética, para que cuando venga un protestante a decirle ciertas cosas, ustedes puedan tener un poquito de conocimiento y aunque no se sepan la cita bíblica, puedan decir, bueno, yo sé que eso está en la Biblia, no sé en dónde, pero yo sé que está. Entonces es un poco la idea de esta formación. No solamente vamos a hablar de María, porque para hablar de María tenemos que conocer otra cosa, que es lo que estamos viendo ahorita, y ya van a entender por qué estamos viendo estas cosas para luego hablar de María. ¿Quién tiene la de Lucas 10, 18? Y Jesús le dijo: yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Las citas casi todas son cortas, lo que se demora es el hecho de buscarlas, por eso te pedí que la tuvieras ya adelantada. Hay una canción por ahí que dice, como un rayo cayendo sobre mí, que habla del Espíritu Santo que cae como un rayo. Y hay algunos, no necesariamente apologistas, sino personas formadas que dicen que no les gusta esa canción porque el único que habla en las escrituras que cayó como un rayo fue Satanás. Entonces hay gente que no le gusta esa canción por eso. Ok, entonces quería que ustedes tuvieran claro, ¿verdad? Cómo se originó el mal, que fue a través de esa batalla que vimos en el Apocalipsis y que tres citas de las escrituras nos están diciendo que Satanás cayó, fue arrojado del cielo y cayó en la tierra como un rayo. Ahora nos vamos a lo que es el pecado original. Ya sabemos que Dios creó todo, creó los cielos y la tierra, creó el hombre, ¿verdad? El hombre vivía en el paraíso, pero llegó el demonio convertido en serpiente y tiene un diálogo con Eva. Eva cae en la tentación, muerde el fruto prohibido, el fruto que Dios le había dicho de que no comiera, y ahí se produce lo que es lo que se llama la caída o la perdición. ¿Qué quiere decir perdición? Que de alguna manera perdieron su alma, ¿ok? O sea, se perdió el alma, se perdió el plan de Dios. Entonces, para hablar de María tenemos que situarnos en ese acontecimiento donde el hombre que estaba en el paraíso, que tenía unos dones preternaturales, que vivía feliz, en amistad con Dios, Dios bajaba a la tierra, hablaba con ellos, dice en Génesis que Dios se paseaba con ellos en el Edén. Al momento de que el hombre desobedece a Dios, se rompe esa amistad. Entonces, Dios necesita de alguna manera, porque Dios no rompe la amistad, pero no quiere decir por eso que ya no quiera al hombre. Dios sufre con esa ruptura y siempre iba a estar pendiente del hombre y no nos iba a dejar a nuestra suerte, perdidos. Entonces Dios
Y es lo que cuenta el Antiguo Testamento, esa historia de la salvación. Entonces, nos vamos a situar ahora en el Génesis 3:15. ¿Quién tiene esa cita? Luego viene Apocalipsis 12, para que la tengan en mente. Yo pongo enemistad entre la mujer y tú, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su talón. Entonces, fíjense, María ya aparece en el Génesis, porque ¿qué nos acaba de decir la cita? Dice, yo pondré enemistad entre ti, o sea, le está hablando a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y su descendencia te pisará la cabeza. ¿Cuál es esa mujer de la que se está hablando en el Génesis? La Virgen María. La Virgen María. Entonces ya ahí aparece el primer anuncio de la redención. O sea, el hombre pecó, pero en ese mismo momento el Señor le dijo, de alguna manera, ¿verdad? No te preocupes, porque yo te voy a proteger. Voy a poner enemistad entre esa serpiente y la mujer y su descendencia. ¿Cuál es la descendencia de esa mujer? Jesús. Y ahí es donde entra entonces luego lo que es cómo se va a realizar la redención. Ahora necesito entonces que me lean Apocalipsis 12. Yo no puedo leer si leen la pena, hermano. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron. Pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Esta está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo. Ok, aquí estamos viendo entonces cómo María aparece en el Génesis, que es el primer libro, ¿verdad? En el libro de la Biblia, y la tenemos en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. O sea, podemos decir que la mamá abre y cierra la revelación, la palabra de Dios. La podemos ver o sea, desde ahí, durante todo, obviamente no de una manera explícita, sino implícita. Entonces, fíjense, ¿no? Se nos aparece como una gran señal que apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas, los 12 apóstoles, y grita con los dolores de parto, con el tormento de dar a luz. Pero resulta, eso lo vamos a ver más adelante, que María cuando tuvo a Jesús no sufrió dolores de parto, ¿verdad? Así nos dice también la Escritura, que María no tuvo dolores de parto. Entonces, hay gente que dice que esta cita no se refiere a María porque ella tiene dolores de parto. Pero ¿cuál es ese dolor de parto? Ese parto, cuando Jesús muere en la cruz para hacer una nueva humanidad. Yo no sé si eso
María nace Jesús y con el sí de Jesús a morir en la cruz se hace una nueva creación, pero ya no en la tierra, sino en el cielo. Jesús es la primera criatura que entra al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús es hombre y a la vez es Dios. En el cielo nunca había entrado ningún hombre, por lo que les dije, porque todos vivíamos y moríamos en pecado. En el cielo no puede entrar nada manchado, nada con pecado. Toda esa gente descansaba en lo que se llama el seno de Abraham. Y hay otros nombres que le da la escritura, pero ese es el que más a mí se me ha quedado. El seno de Abraham. Abraham es nuestro primer patriarca, el padre de la fe. Entonces, todas las personas que iban muriendo se reunían en un lugar espiritual con Abraham. Al cielo no iba nadie. Entonces Jesús muere para abrirnos las puertas del cielo, y eso es lo que es la redención. Él con su muerte le está comprando al Padre el perdón de nuestros pecados para que nosotros podamos entrar al cielo. Y es ahí cuando se hace una nueva creación, con Jesús como un nuevo Adán y la Virgen María como la nueva Eva. Eva desobedeció y por su desobediencia entró el pecado. María obedeció y por su obediencia vino la redención. Entonces tenemos en el jardín del Edén, tenemos un fruto que está en un árbol, que por medio de un ángel fue a parar al vientre de la mujer, Eva. Fíjense, un fruto que está en un árbol, que por medio de un ángel malo, Satanás, entró al vientre de la mujer y ahí se produjo la hecatombe, ¿verdad? O sea, entró el pecado, entró la perdición. Ahora nos situamos en la redención. Tenemos un fruto, Jesús, en un árbol, la cruz, que por medio de un ángel sale de María. O sea que es al contrario. Con Eva, el fruto entra en ella y es la condenación. Con María, la redención, el fruto sale de ella y va al árbol de la cruz. Los oficios del Viernes Santo son muy bonitos, a mí me encantan. Comienza con el sacerdote en la puerta de la iglesia con una cruz, no esa, obviamente, una cruz más pequeña, tapada con un paño morado, y dice: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Y todos respondemos: venid, adoremos. Luego viene en el centro, hace lo mismo y le va destapando, con el paño va destapando a Jesús, hasta que cuando llega aquí, le quita completamente el paño, levanta la cruz y es el momento donde todos pasamos a adorar la cruz. Es un rito muy bonito. No dejen de venir, primero nunca misa los domingos, y en la Semana Santa, aunque no sea de precepto, es decir, aunque no sea obligado, no dejen de asistir, porque vamos a acompañar a Jesús en su pasión, y obviamente tenemos que celebrar también la resurrección. Entonces, la cruz es llamado el árbol también. O sea, fíjense cómo son paralelismos, ¿no? El árbol de la cruz. Y es Jesús el fruto, como rezamos en el Ave María, ¿verdad? El fruto bendito de tu vientre, no, esa es la salve, el fruto bendito de tu vientre. Y en el te salve, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús también es llamado fruto. Y no es que esos nombres se los dieron, digamos, a propósito para hacer la comparación. Todo eso lo hace Dios, eso va surgiendo. Entonces podemos tener ahí esa comparación. Luis, aquí era donde yo quería cantar la canción, pero yo no sé si ya, digamos, falta mucho y no sé cuánto tiempo tengo. Lo que tenía grabado era otra canción que quería cantar sobre el Apocalipsis. Bueno, Luis, acompáñame entonces, vení.
Es bonita, esa canción es muy larga porque narra todo el Apocalipsis y ahí aparece el gran dragón y la lucha y todo eso. Entonces, tenemos esa gran señal en el cielo, ¿verdad? Que nos dice que la redención ha llegado y que la mujer iba a sufrir para parirnos a todos nosotros. Esos dolores de la mujer ahí en esa lucha en el Apocalipsis es cuando nos está, porque con Jesús en la cruz también nos da luz a todos nosotros, porque ahí es cuando nace el cristianismo. Jesús y sus discípulos, sus apóstoles y toda esa gente eran judíos. Ahí nace el cristianismo, ahí María nos dio a luz a todos. Y cuando le dice a Juan, Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, y a la madre le dice, tienes a tu hijo. Ahí en Juan estamos todos nosotros, está toda la humanidad. Entonces, hasta aquí más o menos van entendiendo bien. Si tienen alguna pregunta, pueden anotarla, me la hacen al final o pueden levantar la mano si quieren. La idea es que no tengan dudas, que no les queden muchas lagunas, porque yo sé que esto son cosas a veces difíciles, densas, y es mucha información, primero para poco tiempo, y tengo que obviar muchas cosas para no hacerlo más largo de la cuenta. Ahora vamos a hablar, quiero que el que tenga la cita de Éxodo 25:10, de María como arca de la nueva alianza. ¿Qué es eso de arca? Cuando Dios hizo la primera alianza con Moisés, gracias, ya te voy a decir. Dios hizo una alianza con Moisés, ¿verdad? Moisés era el que iba a guiar al pueblo, primero con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero vamos a venir un poquito más acá porque no hay tiempo para explicar todo eso. Hace una alianza con Moisés y lo manda a construir un arca. Entonces, ahorita vamos a hablar de lo que es esa arca y de lo que significa la alianza. Haz un arca de madera de 1 metro y 25 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 75 de alto. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, con una moldura de oro todo alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro y los pondrás en sus 4 esquinas, 2 a cada lado. El que tiene Hebreos 9:4. Ok, fíjense, aquí estamos viendo cómo Dios mismo manda a Moisés a construir un arca que la forre de oro y luego lo manda a colocarle 2 ángeles, uno a cada lado con sus alas extendidas. Ojo, Dios le está mandando a Moisés a construir imágenes, porque los ángeles son imágenes, ¿no? Vayan a notar eso. Allí estaba el altar de oro y el arca de la alianza, revestida toda de oro, que encerraba una jarra de oro con maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Ok, ¿qué había dentro del arca? Era como, imagínense, un baúl, una caja. O sea, porque de pronto arca podemos pensar en un barco o cualquier cosa. Era como un baúl, forrado en oro, como les dije, con 2 ángeles arriba. ¿Qué mandó Dios colocar dentro de esa arca? Primero, el maná. El maná era el pan con el que Dios alimentó durante muchos años a Israel cuando estaba en el desierto, luego de la salida de Egipto. El que no tenga conocimiento de la historia ni de las escrituras se le va a hacer más difícil, pero yo lo que los animo, ¿cuántos años en el desierto? 40 años. Yo los animo a que empiecen a estudiar. En YouTube hay muchos videos, hay sacerdotes, hay cursos bíblicos. Prepárense, estudien, analicen las cosas para que puedan conocer mejor su fe. Entonces, dentro del arca estaba el pan con el que Dios alimentó a su pueblo durante 40 años. Estaba la vara floreciente de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, al cual Dios, cuando estaba en esa travesía en el desierto, durante esos 40 años, Dios estableció a Aarón como el sacerdote. Era el sacerdote de los israelitas. Y los hijos de Aarón también iban a heredar o heredaron el sacerdocio. Entonces, durante todos esos años, solamente podían ser sacerdotes los descendientes de Aarón.
sacerdote. Entonces estamos viendo ya dentro del arca pan, y estamos viendo el símbolo del sacerdocio. Lo otro que estaba eran las tablas de la ley, donde Dios imprimió, ¿verdad?, en unas piedras los 10 mandamientos. Todo eso estamos en el Éxodo. ¿Ok? ¿Cuál es el significado o el paralelismo? ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? ¿Quién cree? Bueno, ya hay gente que yo sé que lo sabe. ¿Qué creen ustedes que tiene que ver eso con la Virgen María? María se convierte en la nueva arca, para la redundancia, de la nueva alianza. Fíjense, tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ok? Antigua alianza, es casi como es lo mismo. Antigua alianza, nueva alianza. Cuando Jesús viene, todo lo hace nuevo, dice el Apocalipsis también. Todo lo hace nuevo. Nueva ley, nueva alianza, la ley del amor. O sea, Jesús cumplió toda la ley, pero a esa ley que cumplían solamente como dice, no, cumplimiento. El cumplimiento, Jesús le vino a poner el corazón. Ya no es solamente el cumplimiento, sino corazón, o sea, el mandamiento del amor. ¿Qué pasa? Entonces, en esta nueva alianza, en esta nueva etapa, inaugurada con Jesús, o más bien dicho con María, porque nació primero que Jesús, en el vientre de María estaba Jesús, la encarnación del sumo y eterno sacerdote. Ya no era ni siquiera hombre, ahora sí era el sacerdote de verdad, el sacerdote eterno, o sea, el que era. Nosotros eran prefiguras de Jesús. Tenía el arca, el maná, ¿se acuerdan? ¿Qué es Jesús para nosotros? El pan de vida bajado del cielo para mí. Jesús, pan de vida en el vientre de María. Las tablas de la ley, Jesús vino a darle plenitud a la ley. Entonces ahí tenemos ese paralelismo, ¿verdad? Esa comparación entre la Virgen María y el arca de la alianza. Por eso entonces decimos que María es arca de la nueva alianza. ¿Alguna duda con esto? Para seguir, ya vimos dos citas. La primera del Éxodo, donde decía cómo se construyó el arca. Tenemos la de Hebreos, donde San Pablo nos dice que había en el arca. Ahora vamos a ver otro paralelismo con el arca y María. Y quiero que me busquen la cita de segunda de Samuel, 6 del 9 al 11. Aquel día David tuvo miedo del Señor y se dijo: ¿cómo entrar al arca en casa? Por eso no quiso llevar el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, y la llevó a casa de Obededón de Gad. El arca del Señor estuvo 3 meses en casa de Obededón de Gad, y el Señor. Ahora la que tiene Lucas 1, 43 y 56. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? María estuvo con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Pero primero David se asombra y dice: ¿cómo es que el arca va a estar en mi casa? Y David no quiso, porque era, el arca, miren, hubo personas en el Antiguo Testamento que murieron al tocar el arca, porque era algo sagrado. Entonces David tuvo como miedo: no, esto es demasiado para mí. Y mandó el arca a casa de Obededón. ¿Estuvo cuánto? 3 meses. Cuando María llega a casa de Isabel, ¿qué dice Isabel? Lo primero que le dice, que lo acabamos de leer. Ella se asombra y dice: ¿quién soy yo para recibir la visita de mi Señor? ¿Quién soy yo para que mi Señor venga a verme? Es un paralelismo con lo que hace David. Claro, ella igual sí recibió a la Virgen, pero también se asombra
¿Cuánto tiempo estuvo la Virgen en casa de Isabel? 3 meses. ¿Ves cómo son las cosas de maravillosas, cómo es la escritura, cómo son las cosas de Dios? Y si uno se pone a orar y a estudiar, se va a conseguir con tipos de estos ejemplos, muchos, muchos. Entonces el que se confunde es porque quiere, porque no estudia. Y todo esto, miren, yo no lo sé, como esta es la 4ª vez que yo estoy aquí con ustedes. Y siempre les digo, esta vez no lo dije desde el principio, pero lo digo ahora. ¿Qué? Y ahí también hay otro paralelismo que decían con David, porque David saltaba delante del arca y bailaba, ¿verdad? Y entonces también en ese mismo episodio de cuando recibió el arca y todo, también dice que Juan el Bautista fue allí o David fue una prefigura de Juan cuando llegó María, Juan saltó en el vientre de Isabel. Bueno, no necesariamente milagro porque, o sea, simplemente dice que saltó de gozo, porque fue la presencia del Espíritu Santo. En ese momento Isabel se llenó del Espíritu Santo, es lo que dice también la Escritura. Entonces, bueno, para no alargar más esta parte, ya vemos por qué María se le conoce también como el arca de la nueva alianza. Si no hay ninguna pregunta o duda todavía. ¿Cuál es la pregunta? No, pero esa viene después. Yo creo que esa viene otro. Bueno, que lo que les iba a decir ahorita es que yo no me sé esto porque yo soy más inteligente que ustedes, ni nada que ver. Simplemente que me gusta conocer y todo el tiempo, pregúntale a Natalia, estoy investigando, estudiando. Y es eso, o sea, simplemente lo único que hay que hacer es leer un poquito y a veces ni leer, porque ya uno no tiene tiempo de leer. Pongo bien en YouTube y estoy cocinando y estoy haciendo y estoy oyendo. Y como gracias a Dios yo soy muy auditiva y soy músico, se me quedan mucho las cosas, gracias a Dios. Aunque se me deberían quedar más, porque tengo muy mala memoria. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la Shekinah. La Shekinah era esa nube que aparece también en el Éxodo, que se colocaba encima del arca y esa nube iba guiando al pueblo de Israel. O sea, la nube iba y ellos iban siguiendo la nube y la nube siempre se posaba encima del arca. Vamos a ver quién tiene. Bueno, ahí es donde viene Lucas. Miren, ahí es donde viene Lucas 1:35. Lucas 1:35 era la que tenía. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y será llamado Hijo de Dios. Acuérdense de esa cita. Ahora vamos a ver Éxodo 40, versículo 34. ¿Quién lo tiene? 40, Éxodo 40, 34. Dice, la nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Ahora vamos a ver Números 9, 15 y 16. ¿Quién lo tiene? La nube que fue, el día en que fue levantada la morada, la nube cubrió la morada. El tabernáculo del testimonio y desde la tarde de la mañana estuvo sobre la morada en forma de fuego. Gracias. Bueno, ya la leyeron. Ahora falta Segunda de Crónicas 5, de 13 a 14.
Cuando pues se oyeron al mismo tiempo y al unísono los que tocaban la trompeta y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé, cuando alzaron la voz con las trompetas y con los címbalos y los otros instrumentos de música para alabar a Yahvé, diciendo, porque es bueno, porque es de eterno su amor. En ese momento la casa se llenó de nube de la gloria de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar en su servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios. Sí, claro, está hablando de la nube, que es lo que es la Shekinah. Entonces, para que ustedes vean cómo cuando el arcángel Gabriel le dice que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra, y en otra parte de otras traducciones que dice que se posó sobre ella la gloria de Dios, está hablando de eso que ocurría en el Antiguo Testamento cuando venía la nube. Esa nube es la presencia de Dios. En el Éxodo, en una de las citas, decía que en las noches, como seguían caminando en las noches, a veces se hacía era fuego. O sea, eran guiados a través del fuego porque la nube no se iba a ver. Y de día era la nube, de noche el fuego, venía la nube. Entonces, es importante para que ustedes vean cómo todo lo que ocurrió con la Virgen también tiene su antecedente en el Antiguo Testamento. ¿No? Viene en relación a eso. O sea, no son cosas que Dios se inventó, sino que ya, o sea, todo viene estructurado, digámoslo de esa manera. Bueno, porque o sea, cuando la nube se posa sobre María, es cuando ella queda embarazada. En ese momento que cuando María sale embarazada. ¿Ok? Eso es la idea. Eso está en Lucas. No, a veces no habla de la nube, sino que habla de la gloria de Dios. Y fíjate que la última cita que leyó Kelly hablaba de la nube y hablaba de la gloria de Dios. La nube era conocida como eso, María Gabriela. La nube estaba la gloria de Dios. Es lo que refiere también el Antiguo Testamento. Ok, ahora vamos a hablar sobre los dogmas. Los dogmas de la Virgen son 4. Su virginidad perpetua, que María es Madre de Dios, que subió a los cielos y que es inmaculada. No sé si me va a dar tiempo a hacerlo todo. Ustedes me avisan los que están encargados del tiempo, ¿ok? Me dicen cuando ya tenga que parar. En la virginidad vemos la cita de Isaías 7:14, que habla de que hay un signo que es la mujer. La mujer que es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel viene siendo un título, no necesariamente el nombre de pila, porque Jesús se llama Jesús, que quiere decir Dios salva. En este caso, Emmanuel sería un título. Entonces, es la señal, y cuando se nos da una señal, esa señal no debe cambiar, porque si la señal cambia, entonces ya cambia el significado. Por eso se dice que imagínense un semáforo, ¿verdad? Ok, la señal está en rojo. Cuando esa señal cambia y se pone en verde, es porque cambia, digamos, la acción que uno va a hacer, que no puede pasar. En el caso de la Virgen, dice que tiene que permanecer virgen, porque si no, cambiaría la señal y ya sería otra cosa. Vamos a ver la virginidad también un poco en cuanto a la palabra hermanos, que en la Biblia aparece, por ejemplo, hay un pasaje donde Jesús está predicando en una casa y hay una gran multitud y llega la Virgen con familiares de Jesús y llegan a Jesús y le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos, te
papá y mi mamá, sino que era para designar a muchos familiares. Y eso lo podemos constatar, por ejemplo, en Génesis 14:14, no sé si alguien lo tiene, lo voy a decir y los que lo tengan pueden irse levantando. También Génesis 29:15, Génesis 19:7. Si alguno de ustedes lo tiene, en Éxodo 2:11, Número 20:14, en Jueces 1, capítulo 1, versículo 3. En cuanto Abraham se enteró de que su sobrino había sido hecho prisionero, armó a 318 de sus hombres más valientes nacidos en su casa y se lanzó en su persecución hasta Dan. Ahí vemos claramente que Lot era sobrino de Abraham, pero más adelante en otra cita dice, cuando está saliendo de Sodoma, dice que lo llama hermano. Dice Lot, el hermano de Abraham. Pero ya vemos que en esta cita anterior a esa que se está hablando de que Lot era sobrino. ¿Ok? La 19 sigue. Lot salió de la casa y se dirigió hacia ellos, cerrando la puerta detrás de sí, y les dijo: les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Sí, y aquí la cuestión del relato es destacar la palabra hermanos cuando Lot le dice a la turba que habían venido a querer sacar a los dos forasteros que eran en verdad enviados de Dios, eran ángeles, y los llama hermanos. Obviamente, entonces ahí sabemos que no eran hermanos carnales, ¿no? Entonces, bueno, como esa, hay otras muchísimas más citas donde se pronuncia la palabra hermanos sin ser hermanos de sangre. Entonces, es un poco así, ahí puede haber de alguna manera más profundo una reflexión o como debatir con un protestante, por ejemplo. Podemos encontrar otros argumentos más profundos, pero como ahorita estamos así rapidito, no podemos profundizar demasiado, pero por lo menos eso, que ustedes sepan que cuando la Biblia se dice hermano, no necesariamente está queriendo decir que son hijos del mismo padre o de la misma madre. Bueno, sí sería bueno. Yo les digo, yo no me las aprendo, no me las sé, me sé muy pocas citas, pero sería lo mejor. Ah, sí, claro, todos se llamaban hermanos. Y es que eso lo hemos heredado nosotros. Claro, los judíos siguen sin aceptar a Jesús. Ok, continuando con la cuestión de la dignidad, otro argumento que podemos nosotros tener a favor de la dignidad de María es el hecho de que Jesús demostró que Él puede hacer con su cuerpo lo que Él quiera. Dios es el dueño de la materia, Dios es el dueño de la creación, porque fue quien la hizo, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de la transfiguración, cuando Jesús se aparta al monte con Santiago y Juan, con Pedro, Santiago y Juan, y se transfiguró. ¿Qué quiere decir? Se transfiguró, que se convirtió en luz, o sea, perdió su materialidad, se hizo transparente, se hizo luz. Otro evento donde Jesús desafía las leyes es cuando camina sobre las aguas, ¿verdad? ¿Qué humano camina sobre las aguas? Jesús lo pudo hacer. Y la resurrección. Fíjense lo que nos cuenta la resurrección, que Jesús es como si se hubiese desintegrado, porque el sudario y la portada donde él estaba envuelto quedaron tal cual, como estaba él, o sea, porque si él se la hubiese podido quitar de alguna manera se hubiera quedado desordenado, pero las mujeres consiguieron tal cual
como un capullo, como un envoltorio, tal como estaba Jesús, pero ya no estaba Jesús dentro. ¿Qué hizo Jesús? Lo mismo que en la transfiguración. O sea, se convirtió en luz y salió de allí y salió del sepulcro. De hecho, las mujeres, cuando no, la piedra sí estaba rodada ya. Pero bueno, a lo que voy, que cuando la Virgen da a luz a Jesús, no es por un parto natural, sino es un parto sobrenatural. ¿De qué manera? De la misma manera que Jesús sale de esa mortaja, de esa envoltura cuando estaba en el sepulcro, de esa misma manera sale del vientre de María. Él se convierte en luz, se desmaterializa, sale del vientre de María y se vuelve a convertir en luz. Eso no es un dogma, no aparece exactamente descrito en las Escrituras. Aparece en algunas revelaciones privadas que algunas místicas han tenido esos éxtasis, ¿verdad? Esas experiencias místicas donde Jesús, bueno, Dios, hace revelaciones. Fíjense que hay muchos santos y personas que han tenido revelaciones privadas, que se le ha aparecido la Virgen, otros a Sor Faustina, con lo de la Divina Misericordia, Jesús se le aparecía, ¿verdad? Ok, entonces ha habido místicas que han tenido ese tipo de revelaciones donde les han contado, les han dejado ver cómo pudo ser el momento del nacimiento de Jesús. Dicen que la Virgen entró en un éxtasis. Un éxtasis es que ella queda como sin conocimiento, como si estuviera dormida y su alma pasa como a otro estado, entra como en la divinidad, es como que es una oración. Y en ese momento Jesús sale de su vientre y dice que cuando ella vuelve del éxtasis ya se encuentra con Jesús. Esto, como les digo, no es un dogma. Quien no lo quiera creer, el hecho de que Jesús salió así, no importa, no tiene obligación de creerlo, pero de que la Virgen, para la redundancia, es virgen, sí es un dogma y sí tenemos que creerlo. Debemos creer que María es virgen, que María es madre de Dios, que María es inmaculada y que subió al cielo. Pero es dogma. No, lo del nacimiento de Jesús no es un dogma. Luego tenemos el dogma de la Madre de Dios. Tengo varias citas bíblicas, pero bueno, no las vamos a hacer porque se nos está acabando el tiempo. Hay algunas personas que no entienden cómo uno dice que María es Madre de Dios y Dios es todopoderoso y a Dios, ¿cómo María iba a tener a Dios? Pero es que tenemos que tener claro que Dios es tres y es uno, o sea, el Padre es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, María es Madre de Jesús y Jesús es el Hijo, es Dios. Por lo tanto, María es Madre de Dios. O sea, eso no tiene creo yo que no tiene gran problema de comprenderlo. De todas maneras, aquí tengo algunas citas, pero se las puedo hacer llegar. Luego la Asunción, como ya les dije, ¿verdad? Jesús puede hacer con su cuerpo lo que él quiera y Dios puede hacer con el cuerpo de la Virgen lo que él quiera. Tenemos en el Antiguo Testamento hubo dos personas que subieron en cuerpo y alma al cielo. Uno es Enoc. Eso está reflejado en el Génesis 5:24. Lo pueden anotar, ustedes en su casa lo buscan, lo leen. Enoc subió al cielo. Y también tenemos Hebreos 11:15 que nos corrobora que Enoc fue llevado al cielo. Luego tenemos al profeta Elías, que también fue llevado al cielo en cuerpo y alma en un carruaje de fuego, se dice. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Está cuando Elías es llevado al cielo. Y también lo corrobora Eclesiástico 48:9. Como les digo, por tiempo no lo podemos leer, pero ustedes lo pueden buscar para que vean que no es ninguna invención. Entonces, si Dios escogió a dos personas del Antiguo Testamento para llevarlas en cuerpo y alma al cielo, ¿por qué no lo pudo hacer con María, que era la madre de su hijo? Y si tuvo tanto esmero en hacer el arca de la alianza que ustedes vieron, como Dios lo mandó con unas medidas exactas a recubrirlas de oro por fuera, por dentro, y tenían un cuidado especial y no la podían tocar porque era un objeto sagrado. Imagínense la madre de su hijo, si Dios tuvo tanto cuidado con un objeto material, ¿cómo no iba a tener ese cuidado
con la madre de su propio hijo, ¿verdad? Entonces María también tenía, digamos, no por ella, sino en relación a Jesús, tenía ese cuidado de Dios, de que era considerada de alguna manera también como objeto sagrado, porque fue la portadora de Jesús. Y luego, para terminar, María, por ser inmaculada, no sufrió la misma suerte de lo que llamamos la consecuencia del pecado original. Hubo 3 personas que no han tenido el pecado original, que fue Adán y Eva. Ellos nacieron sin pecado, el pecado lo cometieron después. Y luego María, y Jesús por supuesto, que no tuvieron pecado. María, al no haber cometido nunca pecado, no sufrió la misma consecuencia que sufrimos nosotros. Ejemplo, cuando hubo el pecado original, ¿verdad? ¿Qué pasó? La consecuencia del pecado fue la pérdida de la gracia santificante, la muerte y el sufrimiento, la concupiscencia y la ignorancia y debilidad. Lo que nosotros, como nosotros íbamos a nacer, era inmortales, impasibles, es decir, que no íbamos a padecer, no íbamos a sufrir, íbamos a tener integridad, es decir, dominio pleno de todas nuestras pasiones y ciencia infusa. La ciencia infusa es que íbamos a tener el conocimiento de todas las cosas, no íbamos a necesitar estudiar para conocer el mundo, la vida. Eso, de alguna manera, también gozó la Virgen, porque no tuvo pecado. Por eso María no conoció la corrupción de su cuerpo, sino que fue asunta al cielo, en relación a que no tuvo pecado, y no tuvo pecado no por ella, sino porque era la portadora de Jesús. Y si un arca fue hecha con tanto cuidado, ella también fue hecha con ese mismo cuidado y nació sin pecado para que Jesús no tuviera esa mancha también. Si quieren, pueden buscar la cita del Magnificat, que es Lucas 1, del 46 al 56. Búsquenla, la tienen ahí. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se alegra de Dios mi Salvador, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. Por eso me dirán que soy dichosa. El Todopoderoso hizo obras grandes, santo es su nombre. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se alegra de Dios mi Salvador. Su ayuda alcanza a los que le temen y prosigue siempre en sus hijos. Su brazo levantará hechos heroicos. Arruinó a los soberbios, destruyó a los poderosos, premió a los humildes. Todos. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se alegra de Dios mi Salvador. Bien, la idea es que ustedes analicen un poquito la letra del canto. Fue lo que María le respondió a Santa Isabel cuando ella fue a visitarla, ¿verdad? Que Isabel le dijo: ¿de dónde a mí que mi Señor venga a verme? Y María le suelta todas esas palabras que están también inspiradas en el canto de Ana, que fue el canto también que dijo la mamá de Samuel. ¿Recuerdan Samuel, el que decía que Dios lo llamaba? Y Samuel le decía que aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Ese Samuel que ustedes lo conocen, ¿verdad? Bueno, inspirado en ese canto de
citó el canto de Ana y lo hizo propio y lo adaptó, ¿verdad?, a su situación, a su realidad. Entonces, bueno, la idea es que ustedes analicen el Magnificat, así como se llama el Magnificat, y miren lo que más les ha gustado de ese canto de la Virgen, o sea, de lo que la misma mamá escribió, y lo analicen, no sé si ellos lo van a decir, si les da tiempo, para que se lo lleven a su casa, lo mediten y vean qué es lo que más les ha gustado y les ha llamado la atención del Magnificat. Bueno, muchas gracias por prestarme atención, soportarme.